Yo cuando vine principios de febrero, la verdad que no se hablaba, o se hablaba muy poco, recién estaban con eso de que se había construido un hospital en China y nadie sabía mucho, y vine y a un mes después de estar acá se desencadenó todo. Eh, y sí, sí, es una etapa posterior, digamos, de lo que sería mi formación con intención de continuar en la ciencia, digamos. Pudiste disfrutar de la Alemania libre, normal, prácticamente muy poquito. Y a partir de ahí, 30 días y comenzó la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue la pandemia? ¿Cómo ha sido la evolución, el proceso que ha tenido Alemania particularmente con la pandemia? Mirá, acá la primera ola, digamos que fue más o menos entre marzo y mayo del año pasado, se manejó bastante bien en relación a otros países, o sea, fue bastante chica, si se quiere, en relación a otros países de Europa. Las clases, digamos, presenciales, por ejemplo, fueron cortadas por un tiempo relativamente corto, en mayo ya del año pasado volvieron. Después todo lo que fue el verano estuvo bastante tranquilo, el verano europeo, digamos que sería julio, agosto de acá, y ya a partir de septiembre, octubre empezó a desencadenarse lo que es la segunda ola y tercera ola, y esa fue muy fuerte acá. Puntualmente hubo, te diría, fue más complicada que en España probablemente en números y sí, y que Italia tal vez, no tanto en muertos, pero sí hubo muchos casos. Desde, te diría, diciembre del año pasado prácticamente hasta ahora, hasta el mes, hasta la semana pasada. Ahora han empezado a caer ya fuerte, pero fue largo, fueron casi 6 meses de restricciones, bueno, complicados, digamos. La política precisamente con respecto a las restricciones, con respecto a la vacunación, que se aplicó concretamente allí, porque precisamente Merkel hace unos días pidió disculpas, ¿no?, por algunas acciones equivocadas, algo bastante inusual en un dirigente político, lo cual habla de su altura, ¿no?, como persona, de pedir disculpas al pueblo. Sí, lo que pasa es, claro, en realidad esta última parte fue muy largo el periodo de restricciones. Eh, digamos, prácticamente en noviembre ya cerraron, por ejemplo, lo que es gastronomía digamos, atención al público en mesa, solo siguió lo que es delivery, pero estuvo cerrado hasta este mes, digamos, hasta mediados de mayo. No hubo, por ejemplo, todas esas áreas estuvieron cerradas, hoteles también, negocios no esenciales. Eso hizo que, bueno, por supuesto, haya problemas. Acá, de todas maneras, el Estado es mucho más fuerte y le dio un montón de ayudas a todos esos sectores. Eh, Prácticamente creo que les daba algo así como el 70% de la recaudación habitual, más rebajas de impuestos, más. Pero aún así fue mucho tiempo lo que hizo, digamos. Jurada, perdón Julio, de una declaración jurada que uno normalmente hace en un contador o un seguimiento que hace el Estado, cuando te cerró el negocio te dio el 70% de esos ingresos que vos Exacto. tenías declarado. Sí, 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 al menos con gastronomía y hotelería, lo que yo tengo entendido es que fue así. Por eso, digamos, la calma, ¿no?, relativa, que no haya una explosión social, que obviamente acá no se daría en otros términos, pero eso es lo que hizo que todos esos sectores puedan relativamente soportar, digamos, sin cerrar, sin despedir gente. Además, bueno, sistemas también para ayudar a los empleados y demás. Y, y la vacunación te diría que fue, digamos, desde que empezó a fines de diciembre, toda Europa, que va más o menos a la misma velocidad. Fue muy lento, bastante lento en relación a lo que se esperaba los primeros meses, hasta abril, te diría, o fines de marzo, y ahora ya se aceleró bastante y todos los países están más o menos, sí, han vacunado ya entre el 40 Alemania está en un 45% de la población más o menos con una dosis, o sea que ya
eso está bastante encaminado, digamos, pero al principio fue lento, digamos, en relación a lo que fue, por ejemplo, Estados Unidos o la propia Inglaterra, que ahora está fuera de la Unión Europea, fue más lento. Y eso, bueno, toda esa combinación fue medio problemática. Presionado el sistema de salud. ¿Dar los embates de las tres olas? Sí, sí, acá puntualmente sí. En lo que fue la primera ola, de hecho, hasta ayudó el sistema alemán a otros países como Italia, por ejemplo. Eh, Ahora, digamos, hubo tal vez no tanta mortalidad en estas últimas olas, sobre todo en la tercera en relación a los casos. Pero sí, sí, digamos que acá el sistema de salud es bastante fuerte en ese sentido y se sobrellevó bien, sí. Los gastronómicos, aquellos que trabajan con sus carritos en las calles, en las peatonales, de a poco en algunas ciudades empiezan a trabajar, particularmente vos estás cerca de Frankfurt, ¿no? ¿Cómo es concretamente la situación allí en tu zona? Sí, efectivamente, como decís, estoy cerca de Frankfurt, en la ciudad de Darmstadt. Mira, acá todo se va midiendo, digamos, el gobierno federal hace reuniones con todos los presidentes de los landers que se llaman, que serían como los equivalentes a las provincias, eh, y, digamos, las medidas se establecen básicamente en relación a lo que se llama la incidencia, que es el número de casos que se va midiendo cada 100.000 habitantes, y entonces ya estaban muy establecidas las reglas, digamos, de, por ejemplo, cuando la incidencia cayera por debajo de 100, que iba a poder abrir. A partir de ese momento empezaron ya a abrir algunas cosas que estaban cerradas, como por ejemplo ahora, en concreto estamos más o menos ahora en esa etapa, abrieron lo que se llama la gastronomía o las terrazas, pero la parte solamente externa, es decir, no el interior de los lugares. Cuando esa incidencia caiga debajo de 50, que ya está cayendo, en muchos lugares prácticamente ya no van a quedar restricciones en ese sentido, igual que las reuniones de gente, por ejemplo, entre 50 y 100 se pueden reunir solamente grupos de dos casas, eh, en cambio cuando ya caiga de 50 se van a poder reunir grupos mayores, digamos. Obviamente eso es muy difícil de controlar, pero bueno, acá la gente, digamos, eso en ese sentido, el autocontrol es mucho más fuerte, ¿no? De la población para con las medidas sin tanto control policial, digamos. En ese sentido hay más respeto, si se quiere, por la palabra de la autoridad gubernamental, aunque no les guste en muchos casos, pero se cumple bastante, ¿no? ¿Cómo fue el manejo de la educación? Y por otro lado, bueno, acá uno de los grandes problemas, por ejemplo, que surgieron como país subdesarrollado es que la conectividad no llegó a todos, no todos cuentan con las herramientas cuando hubo que hacer clases virtuales. ¿Cómo fue el manejo de la educación allá en general? Acá, como te decía, el año pasado básicamente fueron unas 5 semanas donde hubo total virtualidad, que fue entre fines de marzo más o menos y la primera semana o la segunda semana de mayo. Después ya fue retornando toda la normalidad, te diría que así fue todo el año. Se iba controlando los lugares que estaban peor, probablemente esos lugares mantenían un poco más de virtualidad, pero obviamente, como vos bien decís, ¿no? Con acceso acá, el acceso al Internet es bastante más, si se quiere, eh, digamos, global para toda la población. Difícilmente es un hogar que no tenga acceso a Internet. Y este año, bueno, hubo un cierre muy breve, no, bueno, un poco, sí, de un mes y medio más o menos también entre lo que fue la Navidad más o menos, que ahí estaba bastante mal la situación, y febrero. Ahí volvieron a cortar la presencialidad, que acá es una época de clases, esa porque es invierno. Hay unos días de vacaciones, hay unos 15 días, pero cortas, y ya a partir de febrero, digamos, volvieron. Y ahora, digamos, en la mayoría de los estados sí, las clases son presenciales.
decir, sí se cortó en algún momento, eh, pero lo menos posible, ¿no? En relación a otras actividades. Te hacía todas estas preguntas para que la gente, los televidentes tengan una idea de las cuestiones comparativas. O sea, acá también, quizá por allá que me decís, y bueno, allá también se cerraba muchas veces, durante muchos meses la gastronomía. Pero bueno, ahí vos hacías una aclaración, un atenuante. El Estado te solventa el 70% cuando acá que te está ofreciendo 50.000 pesos. Entonces, Claro, bueno, eso es, naturalmente es una diferencia importante. Yo entiendo, la gente, es cierto que la única medida sin vacunación que se conoce, digamos, para frenar el virus es el aislamiento, es una realidad, pero obviamente las realidades diferentes de los países. A ver, yo por ejemplo tengo contacto con mucha gente de España, en la misma España, que es un país que no tiene la fortaleza económica de Alemania, la gastronomía no estuvo cerrada, ¿no? Todo ese mismo periodo sí impusieron restricciones horarias a la noche, pero no estuvo cerrada del todo como estuvo acá. Aún así, acá pegó fuerte, digamos. Se costó controlar en este caso los contagios porque aún con todas esas restricciones hubo muchos meses de casos que costaba controlarlos. Así que bueno, finalmente ahora como empezó ya un poco más el calor y se vacunó ya mucha más gente, ahora ya podemos decir que sí, ¿no? Que está bastante, esperemos que ya sea controlado. Vamos a ver más adelante. el tema del deporte, de las actividades, de las reuniones sociales, hoy, ¿cómo están? Bueno, acá nunca se prohibió, nunca hubo cuarentena, eso en ningún momento del nivel de no poder salir. Solamente ahora, en estos últimos 2 meses, en la peor parte, se impuso un toque de queda a la noche de algunas horas, pero desde el año pasado, ya cuando había cuarentenas restrictivas de circulación en España, en Francia, acá eso nunca se hizo, del nivel de no dejar salir en todo el día a la población, porque, bueno, hay distintas causas. Acá, por ejemplo, el deporte es muy importante, la gente tiene eh, digamos, costumbre de salir a caminar, a correr. Y también acá en Alemania se da un poco el tema de que las restricciones de las libertades en términos de circulación son un poco, por la historia del país, ¿no? Un poco mal vistas, digamos. Entonces, difícilmente se pueden aplicar restricciones en ese sentido, así que los deportes en general, siempre individuales, digamos, no de grupos grandes, estuvieron permitidos. Y las reuniones sociales sí se impusieron restricciones, como te decía, de poder juntarse solamente de gente de dos casas, pero te diría con autocontrol, es decir, eso difícilmente se veían casos de la policía entrando a alguna casa, sí, se controla más a nivel público, en los parques y demás, sí, cuando hubo, pero digamos que en ese sentido la gente lo respeta. Si se establece una medida de ese tipo, acá se respeta. Así que Estás estudiando allá, me decías, estás haciendo un doctorado, ¿verdad? Esa fue la decisión por la cual decidiste, o tuviste que ir a Alemania. sí, yo terminé, hice mi doctorado allá en química y bueno, después trabajé 2 años en otra cosa, en un laboratorio de alimentos y decidí volver a la ciencia y justo por un contacto que tenía de mi ex supervisor allá en Argentina, que había trabajado ya con él en el doctorado, pude venir. Por lo pronto son 24 meses, yo estoy ya transitando el segundo año, después tendré que ver qué hago, por ahí me interesaría tal vez buscar otra instancia de investigación acá para seguir un poco más, pero sí, básicamente es una etapa ya, digamos, no sé si es intermedia entre formativa y laboral, pero sí, digamos que todavía es formativa en cierto punto, sí.